Estabilidad del diseño horizontal. En la estabilidad del diseño horizontal encontramos lo que es alineamiento y sus características. Nuestro grupo hemos estado realizando un trazado al principio mediante línea de ceros, siguiendo las indicaciones del libro guía. Luego se procedió a crear mediante un alineamiento las curvas y entretangencias, basándonos en las tablas e información encontrada en el libro guía. Posteriormente a esto, para graficar el, lo que se ve en pantalla, utilizamos datos como entretangencia de 60, un radio de 113 y velocidad de 60 kilómetros por hora. Para con los datos encontrados en el libro guía, realizar un, un trabajo conforme se especifica en la norma. También se utilizó un peralte del 8% con el que se comenzó y realizó todos los cálculos para lograr lo antes ya mencionado. También cabe recalcar que el trazado que hemos realizado se, ha- se comenzó se lo realizó con una pendiente máxima del 10%, que con lo que venimos trabajando hasta el día de hoy. Corrección de curvas y entretangencias. Como se ha mencionado anteriormente, nos hemos basado en la norma AASHTO para obtener los siguientes datos, en el que se ha empezado con una velocidad de diseño de 60 kilómetros por hora. Se ha tomado un peralte del 8%. Con estos datos propuestos, la tabla nos dice que se debe utilizar un radio mínimo del 113 metros y también cumplir con una entretangencia de 60 metros para cumplir con la norma. Como se puede ver, esta es la primera ruta que nos presentó el Civil 3D. Después de poner todos los datos que se necesitan, no toda la ruta va a tener los datos propuestos, por lo que hay que revisar en la tabla presentada por el Civil 3D, dato por dato, e ir corrigiendo. Unas curvas van a estar muy juntas, otras muy separadas, y van a tener un radio menor a 113 metros, y hay que fijarnos en cada uno de estos datos. Como podemos ver un ejemplo, esta es una curva de las que se ha corregido, ya que no cumplía con el radio mínimo, por más que se cambie o se intente cambiar las distancias. Y lo que se ha hecho para corregirla es llevarla a la ruta por otro lado, para que cumpla con el radio y la entretangencia mínima. Después de la corrección, esta es la ruta final, en la que se cumple con cada una de las condiciones. En este caso, todas las curvas están con un radio de 113 metros, las entretangencias están con una mínima de 60 metros y más. La máxima a la que se ha llegado de la entretangencia son 240 metros. Luego del alineamiento correspondiente, se obtuvo los datos de cada una de las curvas y de los tramos rectos para poder procesar los datos más adelante y poder determinar las velocidades. Se procesó los datos en Excel. De todos los datos obtenidos, los necesarios para poder determinar la velocidad fueron la longitud, el radio, las deflexiones, y así posteriormente se determinó la velocidad de cada uno de los elementos. Para poder determinar esta velocidad nos basamos en la siguiente tabla, la cual determina la velocidad a través de la velocidad del tramo homogéneo, que en nuestro caso tenemos una velocidad de tramo homogéneo de más de 50 kilómetros por hora. Por ello trabajaremos con la tabla de velocidades de la parte derecha. Como podemos ver, esta tabla se divide en dos partes. Trabajando con la parte derecha de la tabla, ya que nuestra velocidad de tramo homogéneo es de 60 kilómetros por hora, pudimos obtener las siguientes velocidades. Nos basamos en cada uno de los valores de longitud para poder clasificar según la tabla, y también nos basamos en los valores de deflexión. Así, de esta manera obtuvimos los valores de velocidades específicas tanto de las curvas como de la entretangencia de cada uno de los puntos. Como se puede mostrar en la imagen de la izquierda, estos son algunos de los puntos que se obtuvieron. Sin embargo, en Excel se procesaron para cada uno de los puntos
de todo el trayecto que se está estudiando. Buenas tardes. A continuación, yo les voy a hablar lo que viene siendo el análisis en sentido de vuelta de la ruta trazada. Como primer paso, tenemos lo que vendría siendo la elección de una velocidad de diseño, que en este caso hemos seleccionado 60 al tratarse de ser un terreno montañoso y primera vía. Después procedemos a elegir el peralte recomendado y el radio mínimo, en este caso sería del 8%, peralte y un radio mínimo de 113. Posteriormente, una vez que hemos hecho eso, como ya les habían comentado anteriormente, procedemos a hacer el análisis de ida para posteriormente hacer el de vuelta. ¿Cómo se realiza este? Tenemos que tomar el valor anterior con el que hemos finalizado la ruta. Es decir, en este caso tenemos 60. Y así, vuelta, nosotros empezamos con 60. En cuanto a cálculos, primero realizamos lo que viene siendo la tangente, que es multiplicando el radio por la tangente de la deflexión dividida para 2. Con este valor de tangente obtenemos lo que viene siendo el segmento recto, que nos va a ayudar a elegir las velocidades después. ¿Cómo se hace esto? Tomamos la longitud del tramo y la restamos con la tangente obtenida, obteniendo así un valor de segmento recto. Posterior a esto, nos vamos a basar en esta tabla que nos va a ayudar a definir las velocidades específicas. Es decir, un ejemplo, aquí obtuvimos 257, este valor estaría mayor entre 250 y 400, por lo tanto tendríamos que sumar una velocidad de 10 kilómetros por hora más extra a la velocidad anterior. Es decir, como podemos ver aquí entre la curva, tenemos el segmento recto y entre la otra curva. Una vez obtenido esto, podemos empezar a definir todas las velocidades. Como podemos ver aquí, nos han salido de 60, todas. Y para eso, una vez obtenidas las velocidades específicas en cada curva, terminamos escogiendo las velocidades específicas en las entretangencias. ¿Cómo se hace esto? Simplemente ponderación, es decir, si entre las dos curvas tenemos un 60, pues en este caso no habría mayor valor. Escogeríamos 60. Si en tal caso de que hubiera un 70 y un 60, nos iríamos al mayor valor, tomando así 70. Sin embargo, aquí todos los valores nos han salido de 60. Y como podemos ver, ese sería el procedimiento que hay que realizar para obtener las velocidades específicas en un sentido de vuelta. A continuación, mis compañeros procederán con la siguiente parte. Velocidad en ambos sentidos. En cuanto a la velocidad en ambos sentidos, es necesario previamente obtener la velocidad de ida y de vuelta, ya sea de las curvas o de la entretangencia. Por ejemplo, en las curvas se obtiene la velocidad de ida y la velocidad de vuelta, y de estas dos velocidades se hace una comparación y se escoge la velocidad mayor. En este caso, las velocidades mayores para todos de ida y de vuelta ha sido de 60 kilómetros por hora. En el caso de las entretangencias es lo mismo. Se compara la entretangencia, la velocidad de la entretangencia de ida y la velocidad de la entretangencia de vuelta, y asimismo se coge la mayor de estas dos. Y como pueden observar, todas nuestras velocidades nos han salido de 60 kilómetros por hora, por lo cual estamos cumpliendo la norma Aston de velocidades, radios y peraltes. Además, como tenemos 60 kilómetros por hora, nuestro radio mínimo debería ser de 113 metros, por lo cual estaremos cumpliendo también los requisitos previamente dados por nuestro docente. Esto en cuanto a nuestras velocidades. Muchas gracias.